Bienvenidos, aquí estoy con nuevamente una serie de entrevistas que estamos haciendo desde nuestras casas. Continúan las restricciones en Alemania. Los quiero invitar en este programa a que reflexionemos juntos y que analicemos sobre cómo ha cambiado la discusión política y la discusión pública en nuestros países. ¿Por qué hablamos de una polarización cada vez mayor, de esta famosa grieta, de este discurso del odio que no solo vemos en América Latina, sino también aquí en Alemania, desde donde estamos emitiendo este programa, un discurso de violencia hacia los extremos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo es la discusión hoy en día? Los quiero invitar a que conozcan a mi invitada. Ella es una reconocida socióloga, Paula Irene Villa, profesora de una de las más emblemáticas universidades que tenemos aquí en Alemania, que es la Ludwig Maximilian en la ciudad de Múnich. Y sobre estos temas queremos hablar. ¿Son los temas diferentes que los incumben en Alemania y en América Latina? ¿Cómo está la discusión política? Bienvenidos a Aquí Estoy. Aquí estalló la disputa. Se trata de un taller titulado Antisemitismo, Racismo e Islamofobia. Según el profesor universitario alemán Klaus Kinzler, el término islamofobia no debería tener el mismo estatus que los otros términos. Si hacen declaraciones antisemitas o racistas, pueden ser perseguidos. En el derecho penal, el término islamofobia no juega ningún papel. Ahí no existe. Por ello, según Kinzler, el término islamofobia debería haber sido eliminado del título del taller. Pero no todos están de acuerdo. Un grupo de profesores y alumnos no solo cuestionaron los argumentos de Kinzler, sino que tacharon al profesor de ultraderechista. Lo menos que podemos hacer es conseguir una disculpa, teniendo en cuenta lo que a los profesores nos han hecho. Si lo conseguimos, podríamos volver a pensar en nuestras sanciones. Según las fuerzas de seguridad francesas, Klaus Kinzler está gravemente amenazado. El pasado mes de octubre en Francia, el profesor Samuel Paty fue asesinado por un islamista. En su escuela se consideraba que la libertad de expresión también incluía poder ridiculizar a una religión como el Islam. Este odio es una forma de odio. No va a desaparecer pronto. Volveré a dar clases, por ahora en línea, y espero estar de nuevo frente a mis alumnos en septiembre. Pero yo creo que mi persona será non grata durante los próximos 4 años hasta que me jubile en algún momento. Anular la cultura significa que se diga lo que es políticamente correcto y no se pueda decir y pensar libremente. Muchos lo comparan con el mecanismo de los regímenes autoritarios. Por el momento, las discusiones y polémicas continuarán en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble. El director ha advertido que todos deben volver a un debate razonable. Pero esto está muy lejos. Y está con nosotros y es un placer tenerla conectada desde Múnich, Berlín, a Paula Irene Villa, socióloga y profesora de la reconocida Universidad Ludwig Maximilian en el sur de Alemania y presidenta de la Sociedad de Sociología Alemana. Paula, muchísimas gracias por estar aquí en Aquí Estoy. Tengo una pregunta quizás al comienzo un poco amplia. Sí sabemos que ha habido una gran influencia alemana en la filosofía, sí sabemos que ha habido una gran influencia alemana en la psicología, en la psiquiatría. ¿Qué ha aportado Alemania en el ámbito de la sociología, ya que te tenemos a ti como profesora en una de las universidades más reconocidas de este país? Bueno, sin duda lo que se universal o universalmente se reconoce como los clásicos de la sociología son alemanes. Y eso es hasta hoy un tema bastante interesante, importante, crítico también, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, era en su momento ponerle la sociedad alemana, un centro cultural y urbano como Berlín, se llegó a como generalizar, ¿no? Como el mundo moderno, la modernidad, la sociedad moderna, y eso se ha criticado, y yo creo correctamente, desde muchos ángulos, y también, por ejemplo, desde lo que hoy se discute como la sociología del sur o del Global South. También desde Latinoamérica hay una importante discusión de este supuesto universalismo que en realidad es bastante particular.
¿Vos creés que la discusión de los temas sociológicos, como dijiste, el Global South, ¿no? Desde la perspectiva del sur, son diferentes en Latinoamérica, en Alemania, en Europa? Porque la sociología tiene que ver con fenómenos colectivos dentro de los contextos históricos, culturales, y teniendo que ver también mucho con las tradiciones de estos colectivos que nosotros estudiamos. Entonces, ¿hay diferencia de cómo vemos la sociología y de los temas que se tocan si vos hablás con tus colegas de América Latina y con los colegas de Alemania? Hay un contexto, digamos, regional, histórico, social, de clase, de contexto, que siempre marca la sociología, pero a su vez también la sociología tiene métodos, tiene una enorme reflexión y autorreflexión, te diría también, metodológica, teórica, epistemológica, que por lo menos busca trascender esos contextos específicos para poder ofrecer análisis, interpretaciones, datos, etcétera, etcétera, globales, universales, o por lo menos que trascienden lo específico. Pero mi pregunta sería, vamos a concretizarlo un poquitito más o desmenuzarlo, bajarlo un poquitito más, o sea, ¿cuáles son los temas sociológicos que interesan en Latinoamérica que no interesan en Alemania y viceversa? Y te doy un pequeño ejemplo, empezando como temas sociológicos de cuidar el planeta, el medio ambiente. Yo doy ejemplos. Creo que en Latinoamérica en general la sociología está como mucho más cerca a los problemas y realmente las crisis muchas veces actuales, empíricas, por ejemplo en Latinoamérica, que son múltiples, que son económicos, que son ecológicos, que son también de violencia. Pensamos en, por ejemplo, el terrorismo de Estado que ha vivido el continente latinoamericano, etc. Entonces, la sociología en Latinoamérica tiene esa combinación, yo creo que excepcional y de altísimo nivel y muy única, de por un lado una gran reflexión teórica, conceptual, pero siempre también en diálogo, en tensión y en vista a los problemas empíricos de Latinoamérica. Y esos son mucho más, digamos, urgentes que por ahí en Alemania o en Latinoamérica, eso, te digo, la vulnerabilidad, ¿no? Que es un concepto muy importante para la sociología Latinoamérica, la vulnerabilidad que puede ser y es múltiple, puede ser ecológica, económica, de violencia, violencia de género, los femicidios, etcétera. Entonces eso es como, está mucho más ahí, ¿no? Está mucho más presente y eso informa la sociología. Hay algo que se discute aquí que me gustaría compartir con nuestro público que nos está viendo, vos como socióloga también, que es un tema sumamente recurrente en Alemania, que es el tema de la identidad, el tema de quiénes somos, de dónde venimos, por qué esa obsesiva búsqueda de identidad dentro de lo que es el colectivo alemán, de tener que explicar la identidad. Mira, yo creo que no creo que haya tanto una búsqueda de identidad en este momento, pero sí, y tenés razón, es algo súper importante, hay un enorme debate en cuanto al término de identidad. Y eso tiene que ver específicamente en Alemania con que este país recién ahora está como realizando que tiene migración, que tiene una pluralización étnica, cultural, de nacionalidades, de idiomas, de raíces, que hasta ahora había sido bastante negada, ¿no? Tiene una penosa historia este país, como sabemos, con un fuerte racismo y una idea racista de homogeneidad del pueblo, pero también a lo largo de las últimas décadas Alemania ha llegado tarde, digamos, ¿no? a reconocerse como país de inmigración también. Y entonces ahora tenemos mucha más gente como nosotras o muchos otros que somos parte de los medios, del discurso, de la cultura, de la visibilidad, que digamos también codefinimos a este país, y esta visible pluralidad genera debate. Yo no diría que necesariamente genera conflicto en un sentido negativo, pero genera debate, y eso es lo que tenemos ahora. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa con el sentido de pertenencia en una sociedad que se abre hacia una inmigración? Tenemos una gran cantidad de jóvenes que se siente identificado con esta sociedad que vive aquí, que habla el idioma, pero hay una gran parte de la población y más que nada jóvenes que no tienen ese sentido de pertenencia. ¿Alemania puede llegar a dar ese sentido de pertenencia? Sí, yo creo que puede y de hecho lo da,
pero no lo puede generar, no lo puede ofrecer Alemania si sigue teniendo una idea tan absoluta y purista y fuerte y perfeccionista de lo que es pertenecer. Entonces, si Alemania se abriese o está, yo creo, en proceso de abrirse más hacia ideas de que uno puede pertenecer a varios contextos, a varios países, a una diáspora, a una historia de migración, que uno puede tener varios idiomas que son maternos, ¿no? Para ponerlo así. No, si podés ser argentino-alemana, si podés ser judío-alemana, si podés ser afroalemana, si podés ser turco-alemana, entonces sí, este país puede ofrecer pertenencia y por eso creo que muchos de nosotros, yo también, digamos que peleamos y luchamos y trabajamos hacia un concepto de pertenencia mucho más amplio. Ese es el sentido de identidad que a vos te gustaría tener. Paula, ¿cómo definirías lo que te gustaría tener, el sentido de pertenencia e identidad en este país? Una pertenencia que se basa no tanto en una sangre, un lineaje puro de muchas generaciones de alemanes, sino en un fuerte, en querer marcar, en querer definir, en querer también, ¿cómo se dice? Engagieren, querer Poner esfuerzo, sí, estar estar involucrado. involucrada y ser escuchada y ser visible en este país, ¿no? Sí. Como alemana con una historia particular, con diferencias. Estamos hablando con Paula Irene Villa, que ella es socióloga, profesora de la Universidad de Ludwig Maximilian en Múnich, sobre los temas sociológicos que se tratan en los distintos continentes, las perspectivas, las realidades, los colectivos que se estudian. Estamos haciendo un pequeño viaje entre Europa, Alemania y América Latina, un tema que yo quiero tratar y que quiero contarles a ustedes también, que se discute muchísimo en estos momentos y que no es solamente en Alemania, es la relación que estamos teniendo, Paula, con lo que es lo políticamente correcto, y no solamente en este país, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Pero al mismo tiempo estamos viendo que por lo menos aquí en Alemania lo que es políticamente incorrecto está teniendo cada vez más lugar. Discusiones que antes no teníamos sobre racismo, sobre xenofobia, sobre migración, sobre lo que es el sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En dónde nos encontramos entre esa búsqueda de ser totalmente políticamente correctos a abrir una caja de Pandora infrenable en una discusión pública y política? Es una pregunta súper interesante y muy difícil de contestar, ¿no? Porque yo creo que lo que se considera políticamente correcto muchas veces es como un malentendido, pero también uno que se entiende el malentendido, digamos. O sea, claro, si el mundo y Alemania, tanto como otros países, se entiende y está como forzado, si los colectivos cada vez están forzados y tienen la chance también de verse como plurales, como hechos de múltiples diferencias, entonces también estos colectivos, estas sociedades, pero también cada una persona tiene que preguntarse, y nos preguntamos de hecho, ¿cómo llegamos a ser visibles en el contexto público? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos referimos unos a los otros? ¿No? ¿Cuáles son las categorías para grupos, para personas, para colectivos? A través de los cuales llegamos a obtener visibilidad y también participación política, cultural, etc. Entonces, ahí nos damos cuenta que muchos de los conceptos y palabras y ideas que venimos usando son difíciles, ¿no? Que son racistas muchas veces, que tienen una historia que los hace muy problemáticos. Entonces también tenemos muchos debates sobre a quién nos referimos con qué idea. Entonces yo no hablo tanto y no creo que sirva tanto hablar de lo políticamente correcto, sino también de poder aprender, que es un paso civilizatorio importante, ¿no?
pensativos, reflexivos, cuidarnos en nuestro lenguaje, en cómo nos hablamos, cómo nos referimos unos a los otros y generar respeto y valoración. Y entonces, no, esa es la discusión que tenemos. Claro, pero es una discusión que en estos momentos, por lo menos en Alemania y en Europa, no estamos teniendo, una discusión que cada vez está más polarizada, una discusión donde no se ve ya el respeto que se tenía antes. Es como que se abrió una caja de Pandora donde estamos sentados todos en la familia en una mesa y de donde de repente empezamos a escuchar comentarios xenófobos, racistas, que no se escuchaban antes en una sociedad que tiene una carga histórica sumamente pesada. Entonces yo quiero contextualizar este tipo de discusión discriminatoria y de odio que está viviendo este país. Eso también es parte del contexto en este momento, es cierto. Hay como, por lo menos yo diría, un auge populista, ¿no? Que no siempre es explícitamente así tan racista, pero sí, hay como un descontrol discursivo, retórico, también en lo privado, es cierto, donde hay poco cuidado, eso justamente por cómo nos hablamos, cómo de escucharse poco. Yo creo que eso también tiene que ver con un fenómeno que vemos en realidad en todo el mundo, diría yo, ¿no? Globalmente, que es eso, el populismo, ¿no? Que hay como un... no sé cómo entenderlo precisamente, pero sí como que cuesta cada vez más, sobre todo en un contexto de los medios sociales, ¿no? Cuesta cada vez más tener un discurso respetuoso, con matices, diferenciado, que también escucha, porque estamos tan acelerados también a nivel, yo creo que eso tiene que ver mucho con los medios sociales, ¿no? Con las redes sociales, donde estamos constantemente en una lógica de escalación, cada vez más fuerte, más rápido, más radical, ¿no? Más, ¿no? Más crass, como diríamos en alemán. Más fuerte, claro. Entonces es muy difícil, ¿no? Bajar el tono y cuidarse un poco en ese sentido. Y más en estos tiempos que estamos viviendo en pandemia. Te tengo a vos también como socióloga. Quisiera ver un poco tu percepción sobre lo que estamos viviendo también aquí. Me interesa muchísimo, pero mostrarles a ustedes un reportaje de cómo ha cambiado, estas sociedades en la pandemia. ¿Cómo nos afecta el coronavirus? ¿En nuestras relaciones con familiares, amigos o desconocidos? ¿En la confianza en nosotros mismos y en nuestro entorno? Para analizarlo, un equipo de psicólogos recopila opiniones de la población a través de encuestas en línea. Los resultados ofrecen una impresión sobre los diversos efectos de la pandemia en nuestra psique. Malte Schwinger investiga el bienestar mental. Pregunta, ¿qué necesita una persona para sentirse bien? En teoría, la sensación de actuar de manera competente, sentirse autónomo y socialmente integrado. Con respecto a estas tres necesidades, hemos constatado que sobre todo la autonomía está disminuyendo. Es decir, que el miedo a perder el control de nuestra propia vida se ha visto gravemente afectado. Sabemos por esta investigación sobre estas tres necesidades básicas que esto puede conducir a problemas psicológicos. Las personas viven las restricciones de manera muy diferente. Eric Müller investiga cómo perciben las crisis personas de carácter distinto. Una de las conclusiones es que las personas introvertidas y retraídas sufren por las restricciones, porque estas medidas refuerzan la sensación de aislamiento. Pero lo sorprendente es que las personas que son más sociables, más extrovertidas, un poco más optimistas y también más positivas frente a la vida, que estas personas se muestran más susceptibles. Parecen estar sufriendo de manera especial esta situación. Nosotros consideramos que esto se debe a las medidas de contención que restringen los contactos sociales. O sea que la crisis también amenaza con abatir a las personas más sociables y positivas. La falta de previsibilidad es un problema. La psicóloga Christiane Panefaré investiga cómo luchamos por el control y la seguridad, bien haciendo compras compulsivas con un exceso de higiene o la revisión constante de los síntomas de la enfermedad.
La situación de incertidumbre también propicia la vuelta a los roles de género clásicos. La mujer se encarga del hogar y los niños, el hombre se centra en el trabajo. Por cierto, ¿qué consecuencias tiene el teletrabajo? A Henny Krug le interesa cómo afecta el trabajo desde casa nuestra identidad social, o sea, todo aquello acerca de las relaciones con los grupos que contribuye a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esto también incluye contactos laborales. Trabajar de forma aislada a largo plazo podría debilitar estos sentimientos de pertenencia, y ello puede generar distancia social. La situación es aún más difícil para las personas que pierden su trabajo debido a la crisis. Menos acceso a actividades sociales, vivienda, comida saludable. Esto fomenta enfermedades mentales y también la solidaridad en la sociedad disminuye. Los investigadores están trabajando en terapias más específicas para promover la resiliencia mental de los pacientes. Paula, volvemos a hablar un poco sobre cómo ha cambiado la vida durante la pandemia. Ya hemos pasado la segunda ola, viene el verano, están llegando lentamente las vacunas. Llegó el momento, o quizás es un poco rápido, de hacer un pequeño balance. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de toda esta fase que ha vivido el mundo desde quizás una perspectiva personal y desde el punto de vista de una profesora de sociología? Y sí, creo que no podemos evaluar, ¿no? Pero sí podemos ver, tenemos bastantes estudios, tenemos ya un poco más de un año de situación pandémica, entonces sí, podemos resumir un poco lo que sabemos. Lo que a mí no me ha sorprendido, pero que ha sido muy claro, es que todas las estructuras sociales que tenemos más allá de la situación pandémica se han intensificado, se han vuelto más intensas, como las vemos más marcadas en el contexto de la situación pandémica. Y una de ellas que a mí me interesa y que yo trabajo y que soy experta es toda la temática de género relacionado con el tema del cuidado, que también es un tema que se discute mucho en Latinoamérica, las políticas del cuidado, que tenemos mucha relación también, cooperación científica con colegas excelentes en Latinoamérica, ¿no? Las políticas del cuidado, las prácticas del cuidado, las estructuras de cuidado. Entonces la desigualdad de género se ha hecho visible tremendamente. Ya lo era antes, pero aún más ahora. Entonces son sobre todo las mujeres, pero no las mujeres en general, sino sobre todo siempre hay que verlo en un contexto, como decimos, interseccional, de clase, de etnicidad, de edad, de región y de género, como ciertos grupos, sobre todo de mujeres, las más vulnerables, ¿no? Las de clase baja, las que no tienen los recursos fuertes, están más aún cargadas con la labor del cuidado con los chicos en la casa, con el trabajo doméstico, con la organización de la vida cotidiana, y que entonces su trabajo laboral se hace cada vez más difícil. Entonces tienen mucha más carga con eso y eso tiene efectos tremendos en todas las dimensiones, ¿no? Eso es algo muy claro. Hemos hecho muchos programas, se ha leído muchísimo también, muchos trabajos de investigaciones, hemos escuchado muchísimos expertos sobre la situación de género y cómo ha estado tratada durante la pandemia, los problemas que han surgido durante este año. Pero ¿qué problemas hay en Alemania? Uno o dos problemas que nosotros desde el punto de vista latinoamericano entendemos que estamos quizás todos en un mismo tren. Bueno, el tema de las mujeres y el tema de género como las que, digamos, pierden o están más en riesgo que otros en cuanto al tema del cuidado. Un tema universal y que también en Alemania es fuerte es el tema relacionado, o sea, el tema de la violencia en los hogares contra los hijos, los chicos y las mujeres, que sin tener espacio público, sin tener instituciones a las cuales recurrir, sin tener
¿no? Un intercambio con un sector más público, toda la violencia de género, la violencia contra menores en el ámbito privado se ha hecho más fuerte con la situación pandémica. Y eso también en Alemania es un tema muy importante. Otro tema importante que también en Alemania lo vemos fuertemente, como en todo el mundo, con la situación pandémica, son las desigualdades que resultan de un sistema educativo, que también en Alemania, y creo que eso es poco conocido, un sistema excelente, público, pero que no obstante reproduce, incluso genera desigualdades sociales bastante fuertes. Y eso se ha también intensificado, esto también se ha agravado con la situación pandémica. Paula Irene Villa, muchísimas gracias por estas apreciaciones, por tratar estos temas con nosotros en Aquí Estoy. Un gran saludo a Múnich, a la emblemática Universidad Ludwig Maximilian. Allí estás, socióloga y profesora allí, siguiendo y estudiando los pasos de estas sociedades en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un honor, un gran placer, saludo. Gracias. Sí.